Voy a tratar de no ser repetitiva de lo que mis compañeros brillantemente han presentado. Para mí, esto representa un tema de gran preocupación e importancia cuando tratamos a estos pacientes jóvenes, a estos tumores resistentes y esta gran morbilidad con los tratamientos. Les voy a presentar inicialmente varios registros que están sucediendo continuamente y el mayor y el originador. Este es un registro de 70 años en los que estudiaron 23 millones de pacientes con cáncer y 7 millones fallecidos por cáncer. El estudio evaluaba el riesgo en la población sobre incidencia y mortalidad en gente entre 25 y 84 años. ¿Y qué encontraron? Encontraron que la generación de millennials que ustedes ven y que en la prensa fue publicado en varios sitios del mundo, y la generación X tenían el mayor riesgo de incidencia y de mortalidad de cáncer. ¿Qué quiere decir? Hablamos de edades de 28 a 59 años, lo que no veíamos anteriormente. ¿Qué tipos de cáncer fueron los más frecuentes en este estudio? No quiero repetirlos porque ustedes los han escuchado, pero este estudio en particular mostró más del 50% de los tumores estudiados se presentaban en los jóvenes, y de estos el 50% se relacionaba a la obesidad. Por lo tanto, de 34 tumores, 17 tenían relación. En general, en el resto, ¿ya? Gracias. Esto lo que implica son los cambios generacionales que estamos viendo en el riesgo de cáncer, y lo que va a representar es un indicador temprano de la carga futura del cáncer. Y los que estamos tratando a los pacientes lo estamos resintiendo. En varias investigaciones, y en particular en esta, dirigida por los institutos de investigación de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, empiezan a estudiar todos los factores del riesgo en relación al ambiente, al estilo de vida, las toxinas y los tipos de dieta. Es un equipo internacional que recopila datos y considera que probablemente en 5 años habrá evidencia de algunos resultados. México forma parte de este estudio, son 6 países y se unió la India también. En relación a las explicaciones que podemos encontrar es si hay algunas diferencias en relación a lo que vemos en un estudio de 10 años con respecto al género. Y como en otros estudios hay una mayor incidencia en las mujeres, en este estudio de 10 años muy recientemente hecho en los Estados Unidos. Ustedes ven, de todos los tumores, los más frecuentes son mama y tumores gastrointestinales. ¿Qué nos han demostrado algunos de los estudios? De todos estos tumores con tal carga de mortalidad y de incidencia que los países con índice sociodemográfico medio, alto y medio, quizá dominan este índice, no la mortalidad, y que los pacientes entre 40 y 49 años
son los más afectados. Esto tiene tiempo y lo dijo el doctor Centella hablando del siglo pasado. En un artículo, en un editorial el día de hoy italiana, dice que en los estudios desde la Segunda Guerra Mundial han empezado a ver estos cambios que estamos resintiendo y que poco a poco lo hemos estado viendo, derivados del exposoma multigeneracional, que quiere decir a través de los años las costumbres, las dietas, el descanso, el tipo de vida han tenido que ver y han cambiado e interactúan con la susceptibilidad genómica y la susceptibilidad genética y familiar. Entonces, va a ser relevante el tiempo que se desarrolla desde todo esto, que tarda tiempo, hasta las estrategias que tomemos para la detección y quizá en algún momento para la prevención. Lo que nosotros veíamos en personas de 60, 70 años, ahora lo diagnosticamos y lo vemos en sujetos menores de 50 años. Entonces, lo estamos viendo en pacientes de 15 a 39 años sufriendo con muchos de los efectos secundarios ya mencionados por la doctora Pointevin. Por lo tanto, creo yo que el problema de salud pública va a tener grandes consecuencias físicas, psicológicas, sociales y sin duda económicas. ¿Qué hemos visto en algunos de los pacientes? Ciertos factores clínicos hematológicos que se caracterizan y que lo conocemos en el aumento de la edad biológica. Albúmina por el músculo, la función renal en la creatinina y básicamente la función hepática de toda esta lista. Este envejecimiento se compara con edades biológicas y entonces los mismos factores pueden determinar el envejecimiento fenotípico que no es el cronológico. Y si ponderamos esto en el riesgo y la valoración de mortalidad, esto impacta en este riesgo. Y yo subrayo cáncer y enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestro país no está preparada para estos cambios generacionales de envejecimiento. Quizá está preparado para atender un Alzheimer en gente mayor, pero no de gente más joven o intermedia, en el que interfieren y requieren también el acompañante, el familiar, y esto produce una gran necesidad en la salud del país. La edad biológica a través de los marcadores es mucho más precisa en el deterioro fisiológico que la edad cronológica. Y esto nos invita a diferentes intervenciones. Varios países trabajan en ello. Por ejemplo, Inglaterra tiene un biobanco con 60 biomarcadores circulantes determinantes de futuro y de salud, y otros, el PhenoAge, que es la suma algorítmica de varios biomarcadores y que también tiene un riesgo relativo. Creo que con esta imagen podría casi terminar mi plática. Son las bases biológicas y la implicación clínica. Llamamos cáncer temprano porque aparece en edades menores de 50 años, pero de temprano tiene muy poco. La columna izquierda nos habla de sexosoma de todos los conductores potenciales: el alcohol, el tabaco, los medicamentos, los antibióticos, los plásticos, que se presentó hace poco en la academia y para mí traumáticamente desde la vida in útero. Todo esto desde la alimentación de la madre y desde la lactancia.
Claro, en la parte del medio podemos ver la plataforma que traduciría los estudios in vivo, in vitro, en tejido y en células, y sin duda la multigénica. Y en la parte central vemos el porcentaje anual que está en aumento en algunos de estos tumores. Entonces, hay ciertas hipótesis de prevención, proyección y muchos esfuerzos que no llegan de tratamiento. Y creo que la parte importante es la detección para la prevención que debemos hacer, y sin duda tiene que ver con el exposoma que hemos hablado. Todas estas bases biológicas tienen la implicación clínica en este cáncer temprano, y creo yo, y lo dicen algunos autores, puede ser una epidemia sin precedentes. ¿Qué han hecho algunos investigadores para detener este cambio? Uno de ellos es la Universidad de Stanford. Podemos regresar. La Universidad de Stanford, ha estudiado qué pasa con los órganos en el trayecto del envejecimiento, del cambio, y esto a través de análisis de proteínas en la sangre ha podido determinar cuáles órganos tienen mayor riesgo, y esto se relaciona con el riesgo de mortalidad y de funcionamiento. No solamente esto, en la misma universidad, este ritmo en el cambio molecular de la edad no es lineal, y a lo mejor a algunos le tocan y le corresponde. Tiene 2 etapas de detenerse o recargar este envejecimiento: a los 44, 40 años y después a los 60 años. Voy a entrar a lo que ya el doctor Centella presentó, creo que el anterior, y esto es algunos tipos de tumores. El cáncer de mama en todo el mundo ha aumentado en gente joven. Les presento a ustedes el índice de recurrencia desde los 20 años hasta los 49 años. Este es un aumento en 19 años en relación a un 0.79%, que en realidad es mucho. Estudiamos y determinamos estudiar los factores de riesgo, las prevenciones y las estrategias, que sí puedo decirles que cuando dirigíamos la Sociedad de Mastología, la mamografía, la mastografía se determinaba hacer después de los 40 años, y nosotros solicitamos que fuera los 40 años y anual en lugar de hacerlo bianual, lo que se hace ahora en todo el mundo. Pero déjenme presentarles brevemente lo que sucede en México. En México, en los últimos 30 años, que no sucedía, el ritmo del cáncer de mama en jóvenes ha aumentado desde 1990 hasta este año. ¿Qué hemos visto en el Hospital ABC? En un estudio de 10 años, 551 pacientes, el porcentaje de pacientes menores de 40 años fue de 23%. En las instituciones del FUJAM, el Hospital General y el IMSS fue aproximadamente menores de 40 años, también de un 25%. Lo que deben saber los pacientes y lo que debemos saber de aparición temprana del cáncer de mama es el tipo de tumor más agresivo, tratamientos que no responden igual, recurrencias y tumor contralateral. Esto
lo hace difícil, más todos los efectos secundarios de los propios tratamientos y de buscar un tratamiento adecuado. Mi segundo modelo para ustedes es el cáncer de páncreas. Terrible, pero les voy a presentar un análisis de 48 países y estudian la incidencia y la mortalidad en gente más joven. Y lo que se ha visto es que en regiones más desarrolladas las estrategias preventivas son importantes, lo relacionan con el alcohol, pero las transiciones epidemiológicas son importantes para la etiología. Vean ustedes esta imagen en la cual se estudiaron muchos casos, 432 muertes. La parte central ven todos los factores del exosoma que hemos dicho, pero lo preocupante, y lo estamos viendo, es que la incidencia y la mortalidad en jóvenes existe, pero más hay una tendencia en mujeres. Y esto se ha hecho como modelo de predicción de riesgo en cáncer de páncreas. Y vean ustedes, una tendencia leve en pacientes mujeres menores de 51 años, pero también de 15 a 34 años. Esto es terrible y hay diferencias en el panorama genómico del cáncer de páncreas, ya sea temprano o tardío. Les presento 4 mutaciones. Hay pocas diferencias, pero hay 2 proteínas muy agresivas que tienen que ver. Y sin duda, en el caso del cáncer de páncreas, los factores de riesgo, el género y los factores genéticos son claves. Y aquí viene lo que encabezó para mí esta epidemia, el cáncer colorectal. Hace un par de meses aquí en la academia presentaron el cáncer de recto y el cáncer de recto en jóvenes cómo ha aumentado. Pero el ritmo del cáncer colorectal en adultos jóvenes es impactante. Nosotros hacíamos o indicábamos colonoscopías a los 50 años, ahorita a los 45, en gente con factores genéticos a los 35, realmente es casi otra oncología. El estilo de vida sin duda es importante y el impacto en relación al microbioma, los antibióticos en la infancia, y este desafío implica una educación diferente a los médicos y a los pacientes. Pude crear ante ustedes el acrónimo de lo que vemos en estos pacientes. El diagnóstico es atrasado, la enfermedad es avanzada, el comportamiento es agresivo y el tratamiento es muy arduo, pero no con los resultados que antes teníamos. A los 50 años mayores, la incidencia del cáncer de colon disminuye 3.1% por año. Sin embargo, en cáncer de colon de aparición temprana aumenta 1.4% por año. Y las predicciones en cáncer colorectal es que van a duplicar para el año 2030. La interacción de factores genéticos y ambientales son importantes, pero el 70% son casos esporádicos y los síndromes genéticos hereditarios y familiar tienen un porcentaje menor. Y las características que nos da el patólogo son mucho más agresivas. Es imperativo modificar los factores de riesgo. El reporte es que la mortalidad podría reducirse, claro, en 20 años. Estoy hablando de estudios y resultados de tiempo en un 12%. Lo importante que se atribuye a síndromes genéticos es que no explicarán la creciente incidencia que vemos.
En este gráfico pueden ustedes ver las diferencias entre los dos tumores. Son totalmente diferentes, mientras que en la parte central, sin duda, comparten los factores de riesgo. El de aparición temprana hace metástasis más rápidas, es de comportamiento agresivo y es del colon izquierdo, mientras que el de aparición tardía es del lado derecho, no tiene la inestabilidad y no tiene las mutaciones que el tumor de aparición temprana. Por lo tanto, el aumento del cáncer colorectal llama a la acción en todos los países, es global, y en el nuestro también. Se requiere estudios de ciclo de vida, infancia, adultez temprana, biomarcadores y un enfoque de epidemiología molecular. En México, ¿qué pasa? Exactamente lo que pasa en otros lados. La incidencia de menos de 50 años en nuestras instituciones, e incluyo a nuestro hospital, si antes sucedía en un 3%, ahora sucede en un 18%. Y nosotros, en el Hospital ABC, hemos reportado en 98 pacientes en estos 10 años un número mayor de mujeres jóvenes que de hombres. Casi por terminar, en este curso de vida que el doctor Centella mencionó en Movimiento, quiero que todos reflexionen, como creo que los médicos y los individuos, desde el embarazo y en todo el curso de crecimiento, tenemos que aplicar prevención, conocimiento y educación. Mis reflexiones el día de hoy: esto puede producir un aumento de la carga de cáncer en general en el futuro y tenemos que estar alertas a la exposición de factores de riesgo en las primeras etapas de la vida o en la adultez temprana. Podría, a decir de muchos autores, ser una pandemia mundial de cáncer de aparición temprana. Por lo menos es una oncología diferente para los que tenemos años practicándolo. Es imperativo crear conciencia en individuos, profesionales de la salud, para aumentar esfuerzos en detección y prevención primaria, secundaria y terciaria, y la colaboración de investigadores médicos en salud pública, formuladores de políticas y público frente al grave problema en nuestras escuelas de medicina, y el poder determinar la conciencia y la prevención. Termino con este pensamiento: el cambio no viene si esperamos. Nosotros somos el cambio. Gracias. Y ahora vamos a ver la siguiente.